Por eso estamos hablando de posición, ¿sí? De posición. Entender que no somos parte de una religión, sino parte de una realidad de vida en Cristo. Amén. Es importante saber, amados, que acá el problema no es la Biblia, no es lo que conocemos, sino lo que no aplicamos de lo que conocemos. ¿Se entiende? O sea, acá no hay demasiado misterio. Tenemos que aplicar lo que sabemos, ¿sí? Sin ningún tipo de especulación o de cuestión almática, de sentimentalismo. Dios es espiritual, Dios es espíritu, por lo tanto espera que nosotros también funcionemos en esa misma dimensión, porque yo en la carne, en lo natural, no puedo agradar a Dios. No es por obras humanas que le vamos a agradar a Dios, no por hacer cosas, sino por creerle a su palabra y traerla a la vida, a la práctica y aplicarla. Ahí es donde comienza a tener un verdadero sentido, un significado, porque si no, directamente nos quedamos en una teoría muy linda, ¿sí? Pero que nunca vamos a disfrutar, que nunca la vamos a ver en su plena manifestación, porque simplemente nos quedamos con un significado o con una definición, pero no con una aplicación. La religión siempre nos llevó para el lado de hacer cosas, ¿sí? De hacer cosas para ganar otras cosas. Entonces ahí es donde nosotros le erramos, muchas veces confundidos, porque la palabra o la expresión o la enseñanza no ha sido tan clara, tan específica, y nos ha llevado por rumbos que no son los correctos. Por eso hemos estado muchas veces dando vueltas en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí? Sin llegar a ningún lado. Cuando nuestra vida se vuelve cíclica, que damos vueltas siempre en el mismo lugar y siempre estamos comenzando y siempre estamos arrancando, siempre estamos queriendo avanzar, pero nunca llegamos a ningún lado. Porque acá no se trata de teoría, sino de práctica. Cuanto más llevemos a la práctica, más fácil y más efectivo va a ser el Evangelio para nosotros. Qué lindo verte. ¿Ya estás bien? Por eso es importante, amados, que entendamos que la Biblia no fue escrita para que seamos parte de una religión y que, bueno, un montón de conceptos que hay que cumplir, porque si no los cumplimos, Dios nos desecha. Y no es así, o no es tan así como se dice o como se ha creído por mucho tiempo. Si no cumplís a raja tabla, chao, te espera el infierno. Entonces, todas esas cuestiones, todas esas definiciones, todos esos conceptos no nos han ayudado, y hemos estado involucrados en situaciones domésticas, superficiales, almáticas, y no realmente lo importante, las cosas del espíritu. Pero bueno, vamos a intentar desarrollar el tema. El título de alguna manera sugiere lo que vamos a compartir. El título es La posición en Dios es para manifestar un reino. Nuestra posición en Dios es para manifestar un reino, no una religión. ¿Sí? Y ahora vamos a ver todos los textos que hay del reino. Hay muchísimos, no todos, porque tendríamos que quedarnos solamente en eso, pero muchísimo. Y la reforma es eso. Sacar las cosas que son ya obsoletas, que no nos han funcionado o que no nos funcionan, cambiarlas, renovarlas, modificarlas, ponerlas al día para que puedan ser prácticas
Y la posición es la postura o la posición que nos permite avanzar frente a una realidad, una posición frente a una determinada cuestión. ¿Sí? En la política muchas veces cada uno tiene una posición. En el fútbol cada uno tiene una posición. ¿Sí? Cada uno piensa de una manera. Algunos dicen Messi ya está viejo, no sirve. Otros dicen, wow, qué bueno tener a Messi en el equipo. ¿Sí? O sea, cada uno tiene una posición diferente de acuerdo a su concepto, a su realidad, a su conocimiento de la realidad. Entonces, leer la realidad, tener un concepto claro de nuestra realidad presente y de cómo aplicamos una palabra que tiene 2000 años, pero por esas cosas de Dios sigue estando vigente como si fuera escrita ayer. Como si hubiese sido escrita para nosotros, ¿sí? Y hoy sigue siendo vigente, porque esa es la gracia de la palabra, que es eterna. La palabra no va a caducar, No tiene fecha de vencimiento, la palabra es para siempre, ¿sí? Porque la palabra es Cristo, el verbo hecho carne, ¿sí? Que en el Viejo Testamento, en el Génesis, fue la palabra, el verbo hecho carne, pero en la realidad presente, en el nuevo pacto, es la vida de Cristo en nosotros. Es su vida, su realidad en nosotros. Dijimos que actualización es vital para la posición, claro, cuando tenemos en claro esto. La comprobación de la voluntad de Dios, lo que hablamos tanto en Romanos 12, 1 y 2, que hablamos tanto de renovar la mente, porque es el proceso para conocer la voluntad de Dios, pero también para entender la voluntad de Dios, ¿sí? En la mente renovada yo puedo no solamente conocer, sino entender la voluntad de Dios. La posición correcta siempre es la más efectiva, La posición correcta que nosotros tengamos frente a cualquier cosa siempre será efectiva si es la correcta. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Si nuestra posición, nuestra postura frente a determinado tema es la correcta, entonces es eficaz, vamos a ver resultados. La posición es tener en claro nuestra identidad, quiénes somos. Dijimos que es la posición de una nación santa, no la posición de una religión. La posición no es por merecimiento, sino por gracia. Fuimos predestinados por Dios para obedecer un diseño, pero no obedecer a ciegas, obedecer sin entender, no, obedecer porque entiendo que me conviene, que me resulta favorable, que es un beneficio obedecer a Dios. ¿Sí? Las leyes de tránsito están escritas para que me beneficien o para que me perjudiquen. ¿Sí? Si me dice no cruces en rojo porque va a haber una multa, entonces me está alertando de una infracción. Ni hablar de un accidente que se puede provocar. Entonces el beneficio siempre, la escritura tiene ese sentido de beneficiarnos a nosotros. ¿Sí? Por eso lo tenemos que entender. Cuando yo no entiendo, pienso que es un formato que hay que respetar a rajatabla, aunque no lo entienda, y trato de esforzarme para hacer lo mejor de mí y no lo consigo muchas veces y ahí está la frustración, ahí viene la frustración. La posición revela cuánto de Cristo está formado en nosotros. La posición es por una naturaleza y una función. Dijimos que entender y definir que somos eclesia nos posiciona. Nos posiciona no en una organización, sino en un organismo vivo, en un cuerpo espiritual llamado la iglesia, que somos nosotros. La iglesia no es un lugar a donde vamos, sino una naturaleza que debemos expresar. Por eso es necesario, dijimos la semana pasada, emigrar de una mentalidad de templo a una mentalidad de nación. ¿Sí? Eso cuesta. Porque no lo vemos nosotros, no nos vemos dentro de esa nación. Espiritualmente no nos vemos.
o no lo sentimos, o no lo creemos, pero la realidad es que en el Espíritu lo somos. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿qué somos? Una generación de sacerdotes, una nación santa. ¿Cómo la denomina? Santa. ¿Cuántos se consideran santos? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos se consideran santos? Bien, bien, 2, 3. Amados, somos santos, porque no es la santidad tu concepto, es la santidad de Dios. No se entiende, por eso digo, yo hablo y no se entiende. Yo esperé que levantaran la mano todos. Y algunos tímidamente, como diciendo, tengo miedo de meter la gamba así. Como que depende de lo que... Amados, la santidad es por lo que Él alcanzó en la cruz por nosotros. Él dice que nos justificó y nos santificó. ¿Cuántos santos hay acá? Porque no es conforme a tu óptica personal de tu vida. Claro, nos vemos nosotros un manojo de errores y vos decís, ¿cómo sos santo? Hace un rato metí la pata. Claro, porque nosotros nos valoramos desde nuestra óptica y no tenemos en cuenta lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no nos funciona la palabra? Porque nosotros creemos más a lo que el sistema nos dice que somos o a la realidad personal que nos dice lo que somos frente al espejo, ¿sí? Un montón de errores y fracasos y mirá lo que soy, mirá esto. Claro, hay 1000 cosas que corregir y eso está bien. Pero nosotros ya fuimos santos en Dios. Él ya nos santificó. ¿Cuántos santos hay acá? A ver, pregunto otra vez para ver si entendieron. Claro, amados, entender esto nos va a dar una conciencia no de juicio, sino de paz, de restauración. ¿Sí? Porque sé que tengo oportunidades, porque aunque me equivoco, Dios no me descarta. Hola, no estamos ante un tirano que frente a un error te descarta y ya está. Para Dios no somos un número, para el sistema sí. La empresa esa que tanto amás, a la que le dedicas el 80% de tus horas y tu vida, sos un número. Cuando no te quiera tener más, ¡pah!, al ángulo. Te dice, lo lamento, no te necesitamos. La empresa está haciendo reestructuraciones. Gentilmente te rajan. Pero para Dios no somos un número. Nuestro nombre y nuestro apellido, tu número de documento celestial ya está escrito. Tu dirección Dios la sabe. Él conoce tu vida, tu familia, tus hijos, tus generaciones, tus padres, dónde naciste, el barrio. Pero no solamente eso, sabe lo que viene para tu vida y eso es mucho mejor todavía. Yo pensé que íbamos a celebrar eso, mirá vos. Que Dios tiene lo mejor. Porque si ya nos dio lo mejor, amados, si ya nos dio a Cristo, que es lo mejor, lo que viene, ¿qué puede llegar a ser? Mantener esa naturaleza. ¿Se entiende o no? Amados, le tenemos que creer a Dios. Porque yo tengo posibilidades cuando le creo a la palabra. ¿Sí? Porque si yo no le creo a la palabra, no me podría parar acá a predicar, entonces. Porque no estoy en condiciones, porque nadie es perfecto. Nadie se podría parar a predicar.
Nadie ocuparía un lugar, una plataforma para pararse a hablar porque todos somos imperfectos. Pero no es según nuestra óptica que Dios nos ve perfectos. Él en la cruz nos santificó y nos justificó ante el Padre. La deuda que nosotros teníamos con Dios, Él la pagó. Entonces cuando Dios nos mira, ¿sí? Él te mira y nos mira, y aunque nosotros nos veamos con un montón de errores, Él dice, yo ya con vos estoy en paz porque ya la deuda fue cancelada. Mi hijo la pagó por vos. Cuando yo no entiendo el sacrificio de Cristo, si yo no entiendo, no es que soy humilde porque digo, no, yo no me considero perfecto. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Eso es ignorancia. Perdón que le diga la verdad. ¿Le soy franco o no le soy franco? ¿O quiere que le diga cosas bonitas nada más? ¿Sí? Ese creerme yo que yo no puedo, que yo soy un pecador inmundo. No. Eso no es humildad, ¿eh? Eso no es humildad. Eso es no valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, yo estoy menospreciando el sacrificio de Cristo. Como diciendo, lo que hizo en la cruz no fue suficiente. Todavía soy imperfecto. Y me muevo según mi óptica, según mi parecer. Entonces, según mi parecer, yo no puedo aspirar a nada porque tengo muchos errores. Fallo todos los días. Porque pecar es cerrar el blanco y no hace falta hacer nada grosero para pecar. Hacer el bien, saber hacer el bien y no hacerlo ya es pecado. Entonces, desde ahí arrancamos que todos de alguna manera necesitamos y estamos siendo perfeccionados. Por eso dice Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. A las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, cuando recién está amaneciendo, ¿vemos igual que cuando el sol está al mediodía? ¿Verdad que no? El sol está, sí, pero todavía está en penumbras. Necesitamos, si andamos en el auto, tenemos que seguir con las luces encendidas. No solamente por ley, sino porque no vemos nada. Pero aunque está el sol, ya está saliendo el sol ya está, pero está en una posición que todavía no nos permite ver claramente. Entonces, nosotros vamos en aumento, no solamente en el conocimiento, sino en el entendimiento. Amado, es importante que entendamos. ¿Me copian o no? ¿Sí? Tenemos que entender, no solamente conocer. El diablo conoce la Biblia. O sea, conocer no nos cambia. Entender el conocimiento para llevarlo a la práctica, eso es lo que marca la diferencia. ¿Me va entendiendo? Entonces necesitamos aceptar, amados, la administración de Dios. Si no estamos como estuvo el pueblo en Israel, que no aceptaba la administración de Dios y que terminó haciendo lo que quiso, quejándose, murmurando contra Dios, quejándose, añorando volver a Egipto. Y por lo tanto, ¿qué pasó con toda esa generación? Murió en el desierto. Dios tuvo que levantar una generación nueva en el desierto, ¿sí? Para introducirlos a la tierra prometida. Porque estaban bajo la ley. ¿Sí? Voy a comentar acerca de las realidades. ¿Cuál es nuestra realidad? Algunas. Yo tengo anotada 14, las leí el otro día, las voy a volver a leer ahora para que nos vayamos familiarizando con esto. Acerca de nuestra posición en Dios. ¿Qué es lo que somos en Dios? ¿Me entiende? ¿Qué somos en Dios? Hijos. Hijos de Dios por engendramiento. Por la palabra, diga hijos. Herederos y coherederos con Cristo. 3, participantes de la naturaleza de Cristo. 4, una nueva genética espiritual. 5, santos y justos ante Dios. 6, ciudadanos de un reino eterno, celestial.
7, reyes y sacerdotes. 8, una nación santa. 9, embajadores. 10, tenemos la mente de Cristo. 11, somos bendecidos o fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. 12, sentados en los lugares celestiales con Cristo. 13, en Cristo estamos completos. 14, tenemos los cielos abiertos. 14 realidades de nuestra posición. Pero fíjate, porque aún en esto, en el tema de los cielos abiertos, hemos cantado para que se abran los cielos. ¿Sí? Hemos cantado, hemos declarado, hemos hecho confesiones, porque queríamos que los cielos se abran. Amados, los cielos no se abren porque cantemos una canción. Los cielos fueron abiertos por Cristo. Cristo trajo el reino a la tierra, unió el cielo con la tierra, ¿sí? Y hay una unidad en el espíritu, y por eso en la tierra levanta a la iglesia, que es su cuerpo, que debe de portar su naturaleza, su genética, ¿sí? Debemos ser los representantes, los embajadores de Dios en la tierra. Amén. Entonces, muchas de las oraciones que hemos hecho, cuando uno ora creyendo que tiene los cielos cerrados, y que qué tengo que hacer para que se me abran los cielos, y qué se piensa que tendríamos que hacer nosotros para que los cielos se abran. Entonces, sería una cuestión de nuestro sacrificio. Yo hago algo que a Dios le diga, bueno, mira lo que hizo, le voy a abrir el cielo a este. ¿Sí? Entonces sería un colador, a este le abro, a este no le abro, a este le abro, a este no le abro. No, dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para todos. ¿Se entiende? Entonces, en Dios no hay distinción. Dios ya abrió los cielos en Cristo. Que alguien lo pueda aprovechar más que otros, claro, la iglesia tiene el privilegio. La iglesia tiene los cielos abiertos. Por eso es importante que yo sepa quién soy en Dios, que yo soy la iglesia, que yo soy la iglesia. Cristo está morando en mi vida. ¿Amén o no amén? Entonces, por esa realidad, los cielos están abiertos. Pero obviamente tenemos que aceptar la administración de Dios. Diga, aceptar. Es muy importante, amados, que entendamos esto. Aceptar la administración de Dios. Si aceptamos la administración de Dios, es que estamos bajo su gobierno. Si no, no estamos bajo su gobierno. Si no estamos bajo su gobierno, Dios no tiene ninguna responsabilidad, ¿sí?, de hacer nada, de mover un dedo a favor de nadie que no esté bajo su gobierno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Puede sonar duro, pero esa es la realidad. Dios no hace nada, ¿sí?, si no estamos bajo el orden de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y lo que hace está dentro de su voluntad. Y eso es importante. El reino de Dios como una realidad. Diga, el reino de Dios es una realidad. Lucas, vamos a Lucas, ahora sí, vamos a predicar ahora. Lucas 10, verso 8 en adelante. Lucas 10, verso 8 en adelante. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Sí? Por eso servir, ser fieles, perseverar, tiene que ver con un reino, no con una reunión. Sí. Lucas 18 dice, en cualquier ciudad, Jesús enseñaba esto, en cualquier ciudad donde entren y os reciban, comed lo que pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros, ¿qué? Se ha acercado a vosotros el reino, a ustedes el reino de Dios. O sea,
el Señor les dijo, vayan y prediquen esto. Si hay uno enfermo, sánenlo. ¿Sí? Como para que no haya problema para que crean. ¿Sí? Pero anúncianle que el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Qué interesante. Entonces, ¿qué les envió a predicar Jesús a los discípulos? Que el reino se había acercado. ¿Qué fue lo que predicamos por 1700 años? Arrepentido, generación de víboras. No se nos habló del reino. No se nos habló del reino. La prioridad era anunciar el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. Quienes aceptaban o rechazaban debían de saber que no estaban rechazando una religión, un pastorcito, una congregación. No, estás rechazando el reino. Amados, una cosa es rechazar una congregación, una reunión, un pastor, y otra cosa es rechazar el reino de Dios. Es abismalmente diferente. Por eso en el concepto nosotros renunciamos a la gente, no me gusta acá, me voy para allá. ¿Por qué? Porque cambiamos como camiseta, porque no entendemos que es una cuestión de reino, no una cuestión de religión. Me congrego, no me congrego, vengo, porque se piensa que el asunto es acá. Ameguino 1641. No, olvídate eso. Esta es la oficina número 1. ¿Sí? Donde venimos, nos juntamos una vez por semana, una palabra o dos a la semana, pero el reino es todos los días. Eso funciona todos los días. Entonces, quienes aceptaban o rechazaban el mensaje, no estaban rechazando una religión, sino un reino. Al no tener en claro bien esto nosotros, solo nos quedamos con el evangelio o la forma o la asignación que se le dio a Juan el Bautista, un evangelio de arrepentimiento. Pero Jesús no mandó a hacer eso, no mandó a hablar de arrepentimiento. Porque cuando yo entiendo, arrepentimiento es una naturaleza. Obvio que me voy a arrepentir porque entiendo que quiero ser parte de ese reino. Pero ese reino tiene que ser expresado por reyes y sacerdotes que entiendan que son parte de ese reino. No me entienden. ¿Por qué la gente no quiere muchas veces, o hay un choque que la gente no quiere llegar a una congregación? Porque en la congregación han tenido alguna situación con alguien X, pero un reino es totalmente diferente. Cuando nosotros mostramos, en lugar de mostrar una religión, mostramos un reino donde nos amamos, un reino donde hay respeto, un reino donde nos ayudamos mutuamente, donde oramos unos a otros, nos consolamos, nos fortalecemos, nos equipamos, nos respetamos, nos amamos. ¿Quién no va a querer estar ahí? ¿Quién no va a querer estar en un reino? Pero tenemos que salir de la religión, amados. Huye de la religión, huye del espíritu religioso que nos ha embotado la mente, la cabeza, las neuronas, y las pocas que quedan dando vuelta ahí se chocan, no saben qué hacer ahora. ¿Me va entendiendo, por favor? Es un reino al que fuimos llamados. El evangelio de Jesús siempre fue en base a un reino. Fíjate lo que dice Lucas 16:16.
¿Qué dice? La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Quién no quiere ser parte de un reino? Amado, donde tenés una montaña de beneficios. Ahora, la religión nos ha quitado, el reino te da. Oh, la religión te absorbe, te quita, te limita, te aísla. No te juntes con el mundo, no te juntes con acá, no vayas al cine, porque es que todo es pecado, todo es pecado. Apártate del mundo que es pecado. ¿Y Jesús qué hizo? Los envió al mundo. Claro, pero hay que ir con identidad. No es que vamos al mundo con... después, quiero ponerme un tatuaje acá porque el mundo se tu tatuaje, yo también. No, papá. Anda afuera con identidad. No traigas para acá. No tengo nada con tatuaje. Está todo bien. Voy a hacer unos... Vas a ver. Un día te me agarras la loca, vas a comer. Claro, tenemos que salir con identidad, saber quién soy. Yo soy un hijo de Dios, parte de un reino. Voy a mostrar afuera con identidad de quién soy. Voy afuera y no me contamino, no me dejo arrastrar por la corriente. No, voy y expreso otra realidad. Entonces los que están afuera dicen, ¡wow! ¿Este de dónde viene? Tiene paz, siempre está alegre, tiene una sonrisa, gana lo mismo que yo, pero a este le rinde mala plata. Parece que no tiene problemas. Y no es así, tenemos igual que cualquiera. La diferencia es que Cristo es nuestro sustento. Mi esposa me dice que no grite. ¿Por qué gritas tanto? Me dice. Como en casa no me dejan gritar. Sepan comprender. Juan expresó un pacto, un diseño. Hasta Juan se termina un ciclo. Juan perteneció a lo último de los profetas del antiguo pacto. En Juan se termina. Desde ahí en adelante, el reino es anunciado. ¿Qué es anunciado? Un reino. Y los que están en el reino tienen identidad del reino. Porque se identifican ¿con quién? Con su rey. ¿Se nota cómo cambia la cosa? De ser parte de una religión a ser parte de un reino donde hay un rey que gobierna y en ese reino hay paz y hay justicia. Si yo me dejo gobernar por las leyes de ese reino. No me quiero adelantar. Recién estoy... Fíjate, lo que vimos el otro día, Mateo 28, 19 y 20. Y, por tanto, id y hacer discípulos, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué deberíamos de haber enseñado? Lo que Jesús enseñó. Vayan y anuncien el reino. Entonces íbamos a levantar una raza de discípulos para un reino, no para una religión. Por eso nunca terminamos de formarlo, porque aunque hagan la escuela de discipulado, hacemos el encuentro, y cuando vos querés acordar, el tipo está en cualquiera. Y vos decís, ¿cómo puede ser?
Le invertimos horas, tiempo, oración, y sin embargo, porque no se trata de hacer un discípulo para una religión. Hay que entrenar, porque si yo recibo a Cristo bajo la consigna de un reino, no porque soy un pecador mugriento que se tiene que arrepentir, sino porque se me ofrece, se me predica, se me anuncia un reino que está preparado, que está dispuesto y disponible para que yo pueda ser parte de él y disfrutar de todos sus beneficios. Hubiese sido otra realidad nuestra en lo espiritual. Fíjate, Lucas 17:20 dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Los fariseos eran los religiosos del momento, que conocían la ley, conocían la palabra, pero el mismo Jesús los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados. O sea, una fachada por fuera, pero por dentro oscuros. Pecado, ¿sí? Hipocresía, superficialidad. Vivían de apariencias. Dice, el reino no vendrá con advertencia. O sea, el reino no va a venir a ustedes como ustedes lo están esperando o como ustedes se lo están imaginando o se lo están maquinando. No dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué dice? El reino de Dios está. Porque el reino de Dios, ¿quién era? ¿Quién era el reino? ¿Quién era el reino? Hola. ¿Quién era el reino? Cristo, amados. ¿Quién va a ser el reino? Por Dios. ¿Pero me están entendiendo o no? Pero no me están entendiendo. ¿Me están escuchando o no? ¿Seguro que me están escuchando? ¿Quién es el reino? Si Jesús dice el reino de los cielos está acá, ¿de quién estaba hablando Jesús? ¿De un plato volador? ¿De quién está hablando? Del mismo. El reino ya está acá. Yo he venido a manifestar, a traer un reino. El reino está acá. El reino está en mi persona. Por eso el reino no es un lugar físico al cual vamos a ir, sino es una naturaleza que tenemos que expresar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es el reino? Cristo es el reino. El Padre, el reino es Cristo. ¿Se entiende? Obviamente, Dios es el rey de todo el universo, pero el Hijo en la tierra representaba y manifestaba el reino de Dios. ¿Me va entendiendo? Por eso es el reino ya está acá. No va a venir. El reino ya está acá. Diga, ya está acá. Los religiosos fariseos estaban queriendo entender cuándo vendría. Por años esperamos la manifestación de algo que ya ocurrió. Eso nos pasó y nos sigue pasando. Por eso no entender lo que tenemos, no entender nuestra posición en Dios, nos deja fuera de cualquier discusión. Por eso la renovación de la mente no solamente es para reconocer la voluntad de Dios, sino para entenderla, por favor, entender los conceptos de reino. ¿Sí? Que el Señor quiere que vivamos en esa dimensión de reino, donde hay legalidad, donde las cosas funcionan. Fíjate si es importante. Hechos, capítulo 1, verso 2 y 3. Hechos 1, verso 2 y 3.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucita y antes de ascender, no se va enseguida al cielo, resucita, queda en la tierra, se le aparece a los discípulos, les da mandamientos, pero luego dice que por 40 días se les aparecía a los apóstoles, ya los llama apóstoles porque eran enviados, a los apóstoles se les aparece y por 40 días lo único que le habla, dice la Escritura, fue hablarles acerca del reino de Dios. O sea, fíjense si era importante el tema del reino. Jesús no se quedó hablando de milagros, ni de sanidades, que está todo bárbaro, que eso también funciona, pero, o sea, acá vemos que hay una prioridad. Les entregó mandamientos primeramente por el Espíritu Santo. Ahora, el grado de importancia que tenía el tema del reino ameritaba que Jesús, después de resucitar, se les apareciera ante ellos con pruebas contundentes y sin lugar a dudas que Él era el mismo que había resucitado y les hablara por 40 días acerca del reino. Entonces, no era un tema menor. No era un tema que quería quedar más o menos así. No, por 40 días les entrenó, los edificó. Por 40 días, les habló acerca del reino porque no era un tema de doctrina o un tema de una religión nueva. No, era un tema de un reino. Les soltó claves, códigos, instrucciones precisas de cuándo, cómo y dónde debían de manifestarlo. Les habló, les impartió, los entrenó, los equipó por medio de la palabra hablada acerca del reino de Dios. Que fue lo que por años se omitió, el reino de Dios. Y solamente los mensajes evangelísticos tenían que ver con arrepentirnos. Que es parte, obvio que nos tenemos que arrepentir. Pero no es por ese lado que entramos, o que deberíamos de haber entrado. Porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Una buena noticia. Si yo de movida me presento con ustedes, arrepiéntanse. ¿Eso es una buena noticia? ¿Se tomaría como una buena noticia? Pará. Tomemos un café primero. Conozcámonos un poco primero y después decime. Claro. Pero siempre como hubo concesiones, arrepentite y vas a tener el milagro de Dios. Dios te va a sanar. Entonces le gancho. Yo si me va a sanar, listo, me entrego. No porque entiendo el reino, sino porque quiero un milagro. Y el milagro no funciona de esa manera. Dios nunca llegó a la gente por medio de los milagros. Nunca los utilizó para presentar el reino de Dios. De hecho, que cuando sanaba a alguien le decían, no se lo cuentes a nadie. Andá y no le digas nada a nadie. Y la única vez que le dijo a 10 leprosos, vayan y digan al sacerdote, los 10 fueron sanos, pero uno solo volvió a agradecer. Ese es el nivel. El 10%. Que volvió a agradecer, que no significa que fue parte del reino. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos Colosenses 1,
13 y 14. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me van entendiendo? Pueden levantar la mano, preguntar cualquier cosa que no entiendan. Ahí sí que no nos vamos más. ¿Pero se va entendiendo? ¿Seguro? Está quedando grabado, ¿no? ¿Salimos por radio? Vamos. Saludo a la, siempre me olvido de saludar a la radio. A los oyentes del 89.5, FM Universo. Universo Radio. Colosenses 1.13 dice, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, acá hay dos cosas importantes. Primero, que fuimos liberados. Fuimos sacados de la esclavitud. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. No había forma de que nadie lo saque de ahí. Ahora, Él nos traslada ¿a dónde? ¿A dónde? A un reino. Entonces, nosotros debemos de entender que fuimos puestos, colocados, posicionados en un reino por su obra en la cruz. No es una decisión personal. Ahora, que nosotros no hayamos entendido dónde Dios nos colocó en un reino, nos hace andar o funcionar equivocadamente. Porque Dios no me trasladó a una religión, no pasé de ser de la potestad de las tinieblas a ser evangélico. No es que cambié de religión, de católico ahora soy evangélico. No. ¿A dónde fuimos trasladados? A un reino. Y esa posición o ese reino, de alguna manera, también nos da a nosotros una posición. Por eso nos tiene que equipar, por eso tenemos que ser entrenados, no para funcionar dentro de una congregación solamente, porque esto es el 1 o el 2%, amados. Lo que podamos hacer acá adentro es el 1 o el 2% de todo lo que podemos hacer. De todo el potencial que tenemos para hacer, solamente el 1 o el 2% está acá adentro. El resto es todo afuera, todo afuera. Por años nos peleamos para estar acá adentro. A ver quién tenía una jerarquía más fuerte y más poderosa acá adentro. ¿Sí? Y peleábamos por estar en la plataforma porque era como llegar a la plataforma en el lugar, ¡wow! Ya estoy ahí. De ahí al cielo estoy más cerquita. Amados, nada que ver. Vamos, seguimos. Hebreos 12:27. Hablando de Cristo, hablando de su sacrificio, hablando del nuevo pacto, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjate lo que dice Hebreos. Esta es la introducción, ¿eh? ¿Me tiene paciencia? Hebreos 12:27 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Eso es reforma. Diga reforma. Sacar lo que no sirve, todo lo que es movible, todo lo que es superficial, todo lo que es limitado, sacarlo para que quede lo inconmovible. Pero fíjate lo que dice el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Dónde? ¿Una congregación? Un reino. Entonces,
¿Por qué Dios quiere trabajar en nosotros? Para que nosotros queden las cosas eternas, que todo lo superficial de nosotros que hemos arrastrado por años, y ahora lo vamos a ver, ahora vamos a meternos en un tema más cosquilloso, escabrioso, ¿cómo se dice? Así, ¿no? ¿Escabroso? ¿Qué sé yo? Bueno, algo así. Un tema picante sería, pero interesante a la vez. Ahora, amados, entonces, Dios quiere que las cosas movibles sean quitadas, ¿sí? Que haya una remoción, que se quite todo lo que no sirve, todo lo que es superficial en nosotros, todo lo que es estético, todo el maquillaje, afuera, y quede solamente lo inconmovible. ¿Qué es dónde lo inconmovible? En el espíritu. ¿Dónde está lo inconmovible? En el espíritu, no en las emociones, no en la mente, no en la religión, en el espíritu. En el espíritu está lo inconmovible. ¿Pero por qué? Saber que nos hace bien estar en un reino, porque el reino es inconmovible. Podrán cerrar un templo, podrán encarcelar a los pastores, pero el reino de Dios es inconmovible. Por eso nos hace bien entender que es un beneficio ser partícipes de un reino, porque el reino al cual nosotros estamos siendo introducidos por la palabra de Dios es un reino inconmovible. Por lo tanto, si el reino al cual yo pertenezco es inconmovible, ¿cómo voy a ser yo? Se va entendiendo, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende? En lugar de tener un montón de inestabilidades, no sé qué hacer, si me congrego, no me congrego, si sirvo, no sirvo, si doy el diezmo, no doy el diezmo. No, olvídate eso. Olvídate. Ni para el jardín de infantes del reino con eso. El reino, amados, fuimos llamados, hemos recibido nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo se espera que tengamos que ser nosotros dentro de ese reino? Claro. Pero tenemos que tener identidad, la tenemos que tener clara, quiénes somos en Dios. Por eso dice, tengamos gratitud. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte, que he recibido semejante reino, que he sido parte, he sido llamado a participar de un reino, amado, la próxima estación, ¿sabes cuál es? Agradecimiento. Gratitud, diga gratitud. ¿Cuántos agradecidos hay acá? ¿De qué? ¿De las cosas buenas que te salen bien? Porque hay cualquiera, ¿eh? Cualquiera es agradecido cuando tenés viento a favor. El tema es cuando se te pone viento en contra. Tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Por eso el servicio a Dios, ¿qué era? Ser parte del grupo de intercesión, ser parte del grupo de esto, ser alabanza, los panderos, la zarza ardiente y qué sé yo más. No, papá, servir a Dios agradándole. No es como a mí me gusta. Yo tengo que agradar a Dios. ¿De qué manera agrado al Rey? ¿De qué manera agradamos al Rey? ¿De qué manera? Agradándole, esa es la identidad, con temor y reverencia. Agradándole, haciendo que lo que le gusta. ¿Y qué quiere Dios? ¿Que yo le cante 14 horas o que le obedezca? Pues yo le puedo cantar 14 horas las canciones más bonitas del mundo, bajarme y hacer cualquier cosa. O obedecer a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué espera de nosotros? Obediencia, no sacrificio.
Papá, la forma de agradar a Dios con temor y reverencia es haciendo su voluntad. ¿Vamos bien? La remoción de las cosas movibles, lo externo, lo que se ve, lo pasajero, lo superficial, que quede lo inconmovible porque recibimos un reino eterno. Se nos dio algo muy valioso, el reino es Cristo. Aceptar su reinado es aceptar su administración, su gobierno. ¿Por qué no somos agradecidos muchas veces? Porque no tenemos o no hemos dimensionado el reino al que se nos dio y del cual también nos hizo partícipes a través de su naturaleza. Servir a Dios con temor y con reverencia es el fruto, es la manifestación de nuestra identidad en Dios. Agradar a Dios es nuestro desafío. Para eso, para agradar a Dios, yo debo andar ¿de qué manera? En el Espíritu. Porque a través de la carne no puedo agradar a Dios. Pero sí puedo agradar a Dios a través de ¿qué? Del Espíritu. Y acá es donde entramos en la segunda parte del mensaje. ¿Me aguantan un poquito más? ¿Son de los bravos ustedes o no? ¿O ya están aflojando? Bien. Vamos a ver tres plataformas desde donde vamos a comprender la vida. Tres plataformas. Una es el mundo, otra es la religión y otra es la vida en Cristo. Son tres dimensiones totalmente diferentes. Diga dimensiones diferentes. O sea, ¿usted tiene expectativa? ¿Seguro? ¿La trajo la expectativa? ¿De qué tiene expectativa? ¿De crecimiento? ¿De qué más? ¿De qué? Una palabra de revelación. ¿De qué más? Que Cristo sea formado en nosotros. Bien. Entonces, vamos a ver estas tres plataformas, porque con la carne yo no puedo agradar a Dios. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ahora, el mundo. ¿Cuál es el concepto del mundo con respecto a la carne? El mundo, el sistema, cuando hablamos del mundo hablamos del sistema. El sistema está corrupto. El sistema es un sistema antidios. Por lo tanto, para el mundo, la carnalidad es algo natural. Todo lo que tuvimos ahí, sabemos. Todo lo que tuvimos, fuimos parte del sistema en algún tiempo, revoleábamos la chacleta, hacíamos de nuestra vida lo que queríamos, lo que nos parecía bien o lo que nos gustaba. Entonces el sistema, si nosotros le hablamos de carnalidad al mundo, encuentro a alguien en la calle y le hablo de carnalidad, no va a entender demasiado. Va a decir que comemos un asado, ¿qué hacemos con la carnalidad? O sea, no va a entender el concepto de carnalidad. ¿Sí? O sea, de ahí tenemos que huir de ese concepto, porque no entienden ni le interesa la definición de carnalidad, porque es un sistema que está bajo el maligno. La Biblia dice que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, la del sistema del mundo. Entonces tenemos que huir, porque esa es contraria a la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Entonces, el mundo, el concepto de carne en el mundo es pecado, es hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. De eso tenemos que huir. Ahora, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos entre la religión y la vida en Cristo? ¿Por qué? Porque ambas utilizan la Biblia. Ambas utilizan la verdad con diferentes aplicaciones. Paso a detallar. La religión, ¿qué es para la religión el concepto de carnalidad?
es un concepto más de conducta que de esencia. Es lo externo. Tenés que portarte bien, tenés que hablar bien, tenés que sentarte bien, tenés que ir a todos los lugares correctos, o sea, todo lo externo. Porque si haces algo fuera, anda en la carne. La misma religión condena a quienes hacen algo o hacen algo fuera del concepto o la idea que tienen de bueno o de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso dijimos que en la religión todo fue pecado y todo fue malo en una temporada. Todavía sigue siendo. Todo es malo. ¿Sí? ¿Cómo van a bailar ustedes? ¿Sí? Sí, bailamos. Pues, eso es la carne. Qué carnales que son. No me digan que van al cine ustedes. Ah, no, son los carnales bárbaros. ¿Van a alguna reunión social, a comer un asado con amigos? ¿Jugar al fútbol? No, son súper carnales. Claro, ese es el concepto, que no podías ir a ningún lado, porque todo era pecado. Al cine no, eso es del diablo. Y algunos hasta usaban un versículo que era: en sillas de escarnecedores no te sientes. Pues con ese concepto no te puedes sentar en un colectivo, en ningún lado. Porque si estuvo un carnal antes que vos sentado ahí, no te puedes... Entonces, ir al cine era eso. No te puedes sentar en sillas de escarnecedores, porque ahí se sientan los pecadores a mirar. Ay, ay, ay. Es todo un concepto mal ubicado. Es todo a través de un esfuerzo personal. Yo me tengo que portar bien. Y ahora vamos a ver, yo le voy a decir con la Biblia todo esto. Todo lo que estoy diciendo ahora te lo voy a poner con Biblia para que no quede en lugar a dudas. Porque por años nos prohibieron todo. Yo bailaba igual. Escondido, atrás, pero bailaba igual. ¿Viste? Porque antes nadie bailaba hasta que se iba el pastor. Después, ese. O estaba el diácono, ¿viste? Ese diácono que era medio verdugo. ¿Viste? Pero cuando se iban ellos, ahora sí. ¿Viste? Entonces era toda una fachada. Era hipocresía, era mentira. ¿Viste? Y uno no quería ser malo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno. Pero por años pasó eso. ¿Sí? Hasta que dijimos, no, vamos a bailar, vamos a disfrutar con la familia, vamos a pasar un buen momento. Y la pasamos lindo. ¿Cuántos las ha pasado lindo acá? ¿Sí? Claro, ¿cómo no va a pasar lindo? Entonces la religión es un concepto de conducta, la carne, ¿sí? Es un concepto errado. Utiliza la palabra más para condenar que para edificar, más juzgar. Por eso se llama que la religión es una subcultura, ¿sí? Que está debajo del reino. La religión no tiene nada que ver con el reino. Si yo me quedo en la estación de la religión, yo puedo pasar de la carne, del sistema, del mundo, a una religión. Entonces me quedo en estos conceptos y no puedo avanzar. Pero cuando yo entiendo la gracia y entiendo que en Cristo Dios me hizo libre, diga libre. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Diga, ya no hay condenación. ¿Me entendés? Entonces nos salimos de la religiosidad porque en Cristo es todo lo contrario. ¿Sí? En Cristo, cuando hablamos de la carne, es todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios nunca dijo no bailen, no vayas a un asado. ¿Sí? La Biblia dice, la Biblia dijo, nunca dijo no tomen, dijo no se emborrachen. Pero si yo no tengo la conducta para saber
conducirme y un vaso me domina, entonces no estamos hablando de reino. Si un vaso te domina, un vaso de vino te domina, estamos hablando que estás dentro de una religión, no dentro de un reino. Si una pantalla te domina, ¿me entienden? Si una pantalla te domina, no estás en el reino. Estás viviendo una religión. Porque el reino es caminar en otra dimensión. Agrado a Dios con temor y reverencia. ¿Se entiende? Eso es reino. Dios nunca prohibió Dios que disfrutáramos. Me adelanto un poquito. Nunca Dios prohibió eso. La religión, es más, nos hizo sentir hasta culpables por disfrutar. Entonces hay gente que no disfrutaba porque se sentía culpable. ¿No? ¿Por qué? Porque en el reino tenemos que funcionar en el espíritu. Y en el espíritu yo puedo ir a un cine, pero el espíritu me va a decir a qué película sí y a qué película no. El reino funciona, no me prohíbe nada, pero el reino sí, por el espíritu me va a decir a qué reunión tengo que ir y a cuál no. No tiene que ver con pecado ni con algo malo. Simplemente que hay cosas que no me edifican, que no me conviene. Ahora vamos a entrar a eso. Por eso en Cristo la palabra se usa para corregir. Hay una naturaleza, se edifica, se corrige, se direcciona, hay una genética. Andamos en el Espíritu, funcionamos desde el reino con identidad de gobierno desde el Espíritu. Por eso el subtítulo es todo, diga conmigo, todo no es todo. Otra vez, todo no es todo. Primera de Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Estos textos se pueden llegar a dar para manipular o distorsionar una realidad que no es la correcta. Cuando habla de todo, no es literalmente todo. ¿Sí? O sea, no incluye todo. Porque las obras de la carne no están incluidas ahí. Porque obviamente son de la carne. Esto está escrito para las cosas que son del Espíritu. Dentro de las cosas, en el mundo del Espíritu, yo tengo que saber discernir que no todo lo que brilla es oro. No todo me es lícito, no todo me conviene, no todo me edifica. No estamos hablando ni de pecado, ni de ir al infierno, simplemente que yo tengo que saber seleccionar por el Espíritu dónde ir, dónde estar, con quiénes estar, porque si ando en el Espíritu, me tengo que dejar guiar por el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, si yo no me dejo guiar por el Espíritu, voy a ser arrastrado. Entonces pensamos que, bueno, en Dios todo está bien. Con tal que conozca a Dios o que venga a la reunión, ya lo consideramos que... No, pará. Todavía acá estamos un montón de carnales todavía acá, que estamos siendo corregidos. No cualquier relación o cualquier vínculo te va a hacer bien.
Aún dentro de las filas. No le está hablando a gente que no conoce a Dios, ni gente, no. Entonces, estos textos nos dan a entender, en primer lugar, que hay una capacidad de buena y sana elección que debemos tener. Entender que hay beneficios o hay perjuicios si no lo entiendo. Pero todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo incluye las obras de la carne. Porque en el contexto que se escribió esto, era un tema de comida que estaba en ese tiempo consagrada a los ídolos. ¿Sí? Entonces, el contexto de esta palabra tiene que ver con que si vos ibas a comer, no era la calidad de la comida lo que estaba en juego, sino si la comida había sido presentada en sacrificio a un Dios, a una deidad. Si había sido sacrificada o cocinada para un ídolo. Si vos sabías que eso había sido, la Biblia aconseja, la palabra aconseja que no lo comas, que no participes. No porque la carne es mala, ni porque la vaca está en mal estado. No. Pasa por un tema de conciencia. Ahora, si vos nunca te enteraste y te dan a comer, por eso dice la palabra, lo leímos hace un rato, cuando te sientes a comer, poné lo que te pongan en la mesa, comelo. Ahora, si preguntás y te dicen, esta comida fue sacrificada a los ídolos, ¿se entiende? ¿Se entiende dónde estaba el problema? Que todo me era lícito, comerme era lícito, comerles era lícito, pero no convenía si estaba sacrificada a los ídolos. Una cuestión de conciencia. Entonces, las obras de la carne no tienen que ver con esto. Por eso dice, todo no es todo. Las obras de la carne ya están excluidas de de todo. Entonces, esta palabra no es para quienes no conocen, sino para los hijos de Dios. Porque está hablando aún de lo bueno y de lo legal. No todo me conviene, no me dejaré llevar por impulsos, por deseos, por ganas, sino porque el Espíritu me guíe a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir. Debemos aprender a andar en el Espíritu. ¿Amén o no amén? ¿Por qué Dios no quiere que andemos en la carne? Primero, antes que nada, tenemos que saber lo siguiente. Que todos aún tenemos áreas carnales. Todos. Diga todos, por favor. Pero no por eso Dios nos desecha ni nos juzga, sino que nos da la herramienta cada día para vivir desde el Espíritu con madurez y con solidez. ¿Por qué no andamos en la carne? Porque no es compatible con la naturaleza divina, eterna. ¿Por qué no andamos en la carne? Porque somos representantes, porque somos embajadores, porque somos hijos. ¿Por qué no andamos en la carne? Porque es un retraso, es inmadurez. Ahora, ¿yo puedo ser hijo de Dios y andar en la carne? Sí. Por eso está diciendo. Porque todo me es lícito, pero si no me dejo guiar por el Espíritu, voy a cualquier reunión, todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces todo digo que sí, y yo tengo que ser no discriminativo, pero sí selectivo. Hay lugares a los cuales no tengo que ir. Hay llamadas que no tengo que atender. Hay lugares, reuniones a las cuales no debo de asistir. No porque es malo, no porque es pecado, simplemente porque Dios me está preservando para algo mejor y mayor. ¿Se entiende? Hay veces que vamos a un lugar y en ese lugar hay chismerío y murmuración. Y encima no decimos nada. Entonces ya quedamos involucrados como parte del chusmerío y la murmuración. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una cosa es amar. Dios nos ama
nos manda a amar a todo el mundo, pero compartir con la gente correcta. Yo comparto con la gente correcta. ¿Amén o no amén? ¿Me va entendiendo? ¿Por qué no puedo andar en la carne? Porque es un retraso, es un freno, es inmadurez. En lugar de exponer la carne, la ocultamos, tratamos de disimular, aparentar que todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Cuando en realidad andamos en la carne. Amados, y andar en la carne se puede volver a través de la práctica o de los hábitos en un lugar o en un ambiente de esclavitud. O sea, yo soy hijo, por eso vemos hijos de Dios, que aunque son hijos, todavía en la mente son esclavos, porque no han madurado, porque siguen dando vuelta en el desierto, porque todavía están luchando. En lugar de exponer su carnalidad y decir, necesito que me enseñen, necesito ser entrenado, ¿sí? Hablo, comparto mi realidad, ¿sí? Para que yo pueda ser ayudado y avanzar en el Espíritu. Voy terminando. Gálatas 5:16. En adelante vamos a ver lo que significa andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá nos dice cómo tenemos que funcionar. Andad es vivir, ¿sí? Vivir en el Espíritu. Ahí nos dice, pórtense bien, traten de tengan buena conducta, esfuércense por cumplir todo al pie de la letra. ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Sean buenos evangélicos, esfuércense por cumplir. ¿Así dice ahí? ¿O qué dice? Andar en el Espíritu. ¿Y quiénes son los que satisfacen los deseos de la carne? Nosotros. Por eso el consejo es, no andes en la carne. No le des rienda suelta a la carne. Y acá no está hablando del diablo ni de nada, ¿eh? El diablo me tentó. No. ¿De qué está hablando? No le des lugar a los deseos, no estimules los deseos de la carne. ¿Me va entendiendo? No estimules lo que la carne que quiere. Pecar. ¿Qué quiere la carne? Porque la carne, ahora dice, mejor, ahora lo leemos. Somos nosotros los que debemos ponernos bajo el gobierno de Dios por medio del Espíritu. Acá no es el diablo, es una acción nuestra. No darle lugar a la carne, no motivar la carne, no darle los elementos a la carne para que la carne se fortalezca, se gloríe, se ensanche y se vuelva incontrolable. Por eso necesitamos permitir que el gobierno de Dios, si no permitimos el gobierno de Dios, entonces andamos en el alma, en un alma que no está siendo renovada, un alma que está afectada por la cultura, un alma que está afectada por los traumas, por los diseños incorrectos, por la presión social, por conceptos humanos, por filosofía humana. Un alma que está llena de un montón de complicaciones. Si no andamos en el Espíritu, amados, ¿a quién le damos lugar? A la carne. Y la carne funciona a través del alma. Un alma que está en proceso de conversión. ¿Me va entendiendo? Entonces, o nos ponemos bajo el gobierno seriamente de Dios
y aceptamos su administración, o andamos en la carne, aunque nos congreguemos, aunque cantemos. Fíjate lo que dice. Porque el deseo de la carne, el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Muchas veces, cuando alguien dice, yo hago lo que quiero, cuando en realidad yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie hace lo que quiere. O obedecemos a una fuerza o a la otra. O obedecemos al espíritu o obedecemos la carne. Esas dos fuerzas luchan dentro de todos los seres humanos. Claro, cuando no estamos en el espíritu, cuando andamos en la carne, cuando no conocemos a Dios, obviamente estamos llenos de la carne y todo lo que hacemos es para satisfacer los deseos, lo que a mí me gusta, lo que me hace bien. No importa si está bien o mal, yo lo disfruto. ¿Sí? Yo fumo porque disfruto, me drogo porque trato que eso me dé un disfrute, me emborracho porque es un disfrute, ando en desórdenes porque creo que es un disfrute, porque en realidad estoy bajo el dominio de la carne. ¿Y quién gobierna la carne? El infierno. ¿Sí? Pero cuando Cristo entra por la fe en nuestro corazón, en nuestra vida, el reino de Dios comienza a tomar posición dentro de nosotros, es ahí donde nosotros tenemos que definir. Porque dentro nuestro siempre habrá una lucha. El tema es, ¿a quién le vas a dar lugar vos? ¿A quién le damos lugar? ¿A la carne o al espíritu? Si le damos al espíritu es porque hacemos lo que la palabra de Dios enseña. Es meternos en el gobierno de Dios, aceptar su administración y que todo lo que Dios dice es lo que tengo que hacer. Pero no porque es una obligación, sino porque es un beneficio. Porque yo quiero andar en el Espíritu. Porque si ando en el Espíritu voy a tomar las mejores decisiones. Porque el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad. Entonces no vamos a ser estafados, engañados, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, espiritualmente, sin Dios tenemos, o aún en Dios tenemos dos naturalezas. El alma quedó viciada por la naturaleza antigua que teníamos sin Dios, pero por el nuevo nacimiento ya no nos gobierna, ahora gobierna Cristo. Entonces, cuando decimos que Él está bajo el gobierno, o estamos bajo el gobierno, es porque aceptamos las condiciones de su reino. Si no, no estás bajo el gobierno de Dios. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estás bajo la ley de la carne. Si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley de la carne. La carne está en sujeción, porque andamos ¿cómo? En el Espíritu. Entonces, la nueva naturaleza nos guía. No nos impone, nos guía. Sois guiados. ¿Qué dice la palabra? Los carteles en la ruta son una guía. Máxima 80 es una guía. No significa que la vayamos a obedecer. Pero que la guía está. ¿Se entiende? El Espíritu nos guía. Nos dice, hey, esto sí, esto no. Acá sí, acá no. Andá, quédate. Hacé, no lo hagas. ¿Se entiende? Porque nos guía.
La naturaleza nos guía, no nos impone, no nos obliga, nos guía. Por eso si obedecemos y aceptamos la guía, estamos bajo el diseño, porque todos, amados, el hombre fue diseñado para gobernar desde el principio. Pero el hombre siempre rechazó el modelo que Dios estableció. Y cada vez que yo sigo diciéndole que no a Dios, en esta área sí, en esta área no. Yo soy fiel para orar, pero para las ofrendas y los diezmos no. Bien, yo soy fiel para servir con los niños, pero tengo otros problemas. Entonces, no es que acepto una cosa así y no, trabajo con los niños pero no puedo perdonar. No, ¿qué es eso? ¿Qué estamos hablando? O sea, mezclamos todo porque no entendemos que si acepto las leyes, las acepto completas, si no, no soy parte. Pero fíjate, porque ahora lo vas a entender mejor. 5:19 en adelante dice, y se manifiestan las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o desórdenes sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, peleados con medio mundo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, porque los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y acá volvemos al concepto de recuperar el concepto de reino. No dice que te vas a ir al infierno, que es lo que creíamos. Si yo hago algo malo, quedo descalificado y no entro al cielo. Ya quedé listo, ya al infierno derecho. No. Está diciendo que no seremos parte, no heredaremos el reino. Significa que acá en la tierra no vamos a participar del reino de Dios. Si practicamos, una cosa es tener una situación y otra es practicarla. Errores tenemos todos. Ahora, practicar el pecado nos descalifica. Pero dice, yo les amolesto acerca de estas cosas porque estas son las obras de la carne. O sea, si nosotros le damos lugar a la carne, ¿en qué podemos terminar? Hola, en todas estas cosas que hemos dicho. Ahora dice, nosotros, como al principio, Dios nos introduce un reino. Vamos a aclarar un poquito ahora. Dios nos introduce un reino. Ahora, yo fui puesto en el reino. Ahora, dentro del reino, ¿yo soy un elemento de gobierno, un elemento de reino? ¿Estoy juntando o estoy desparramando? Y no es el diablo nada, es mi decisión. Acá es nuestra decisión, humana, natural, 4x4, 2x2. ¿Sí? Acá no que el diablo me agarró, el diablo me persigue, el diablo me tiene miedo, el diablo me tiene bronca, el diablo me quiere... No. Es nuestra decisión. Dos naturalezas, la carne y el espíritu. Entonces, si no le damos lugar al espíritu o al gobierno de Dios, si no nos dejamos guiar por el espíritu, entonces se van a manifestar ¿qué? Las obras de la carne. Las obras de las carnes me descalifican. ¿De qué? ¿Del cielo? No, del cielo no. No estamos hablando de salvación acá. No heredarás el reino. ¿El reino para dónde era?
¿El reino dónde se empieza a disfrutar? Acá. Ahora, amados, fíjate, por eso digo no sé qué término usar, pero digo lo profundo que es. Lo profundo que es. Que yo quede descalificado del reino de Dios. Que yo me voy a ir al cielo. No hay problema. Porque no estamos hablando de eso. Pero que en la tierra yo no participé en el reino. No fui parte del gobierno de Dios. Y eso es la peor tragedia que nos podría pasar. No si sos evangélico o no sos evangélico. Si sos parte de un reino. Los que están bajo el gobierno de Dios son del reino. Los que viven en el Espíritu son del reino. No participar del reino, o sea, no vamos a heredar el reino, no vamos a ser partícipe del reino. O sea, si lo trajéramos al lenguaje normal o natural de ahora, sería, no estamos dentro del gabinete de Dios. ¿Se entiende? O sea, no sos ni senador, ni diputado, nada. No estamos dentro del gabinete. Estamos afuera. El reino está, pero yo estoy afuera. ¿Por qué? Porque vivo, ¿dónde? En la carne. ¿Y no habla de salvación? Si somos iglesia, la iglesia tiene una sola cabeza. Vos ya no tenés cabeza. Si sos iglesia, tenemos una cabeza que es Cristo. Y a esa nos tenemos que sujetar. Amados, el libre albedrío es la causa por la cual muchos no se dejan gobernar por Dios. Porque tengo la capacidad de elegir y bueno, yo elijo vivir mi vida. Y esa vivir mi vida es vivir o como la carne o en el espíritu. Porque esas son las dos naturalezas que pelean dentro de cada ser humano. Ahora, si yo no participo del gobierno, ya no soy embajador, ya no lo represento, ni como iglesia, ni como cuerpo. Por eso, fíjate, cuando compartimos la cena, dice, si no discernimos el cuerpo, muchos beben, y comen y beben, como dice, juicio comen y beben para sí. De los cuales muchos hay que duermen, muchos débiles, muchos enfermos y muchos duermen, están muertos, literalmente se mueren. Entonces te das cuenta que no es una cuestión del diablo acá, porque es más fácil echarle la culpa al diablo que asumir nuestras responsabilidades. Si no participo del gobierno, si no soy parte del reino de Dios, no soy parte. ¿Sí? Entonces, cuando no definimos si andamos en el espíritu o en la carne, hay una dualidad que nos mantiene bajo un espíritu de estupor, de confusión y de religiosidad. O sea, nunca se llegó a formar Cristo, nunca lo entendimos. Y amados, todos estamos en proceso de entender cosas. Yo también. Por eso estoy hablando de esto. Porque hay muchas cosas que necesito seguir entendiendo. Pero tenemos que estar en ese proceso de entender. Diga, quiero estar en el proceso de entender. ¿Por qué no se entiende? En primer lugar, porque no quiero entender. Lisa y llanamente. ¿Por qué no aprendés? Porque no tengo ganas de aprender. O sea, primero es eso. No entiendo porque no quiero. Porque nunca me lo propuse entender. Segundo, porque hay intereses personales. Mejor me quedo así como estoy, camufladito. Ni chicha ni limonada, ahí estoy. Para sacar ventaja para mi propio molino. En tercero, ¿por qué no se entiende? Porque hay inconstancia. No hay perseverancia.
Cuarto, no me dejo enseñar, no hay humildad. Quinto, porque sigo otro tipo de administración, la mía, o sea, la de la carne, o sea, la que opera en el sistema, anti Dios. Porque todavía no incorporé, y hermano, esto es lo último, pero es lo más sustancioso, que tiene que ver, y lo engancho con lo que hablamos el domingo pasado. Présteme atención porque acá viene la parte sustanciosa para cerrar el pensamiento. Porque todavía no tengo un formato en mi vida de ser transformado. Ana, ¿vos abriste la reunión? Dijiste, ¿con qué expectativa venimos? Algo así, ¿no? O sea, venimos a reunirnos con una expectativa de transformación. O vengo, ¿qué dice el gordito? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Seriamente, amados, seriamente, venimos pensando en que yo hoy puedo ser transformado por una palabra. Venimos con el hambre y con la sed y la disposición de ser transformados, equipados por una palabra. Venimos con esa conciencia. Saben que muchos no ven en la palabra predicada el elemento de transformación que Dios utiliza. La única forma en que Dios te va a restaurar, te va a edificar y te va a transformar es cuando vos oigas la palabra con atención. Amado, vos sabés que de acá arriba yo me doy cuenta de todo. Y yo soy, no sé si es un defecto, una virtud, pero soy muy observador de todos, ¿eh? Yo puedo sentarme esta noche y si mi esposa me preguntara de cada uno de ustedes, aunque muchos no les sé el nombre, yo podría decir qué actitud tuvo durante toda la reunión. Si realmente vino con expectativa de ser transformado o vino simplemente a una reunión más. O sea que nosotros, cuando llegamos a Comodoro, sabíamos que necesitábamos entender muchas cosas que no entendíamos. ¿Y sabés qué hacíamos? Invertíamos recursos que muchas veces no teníamos. Ahorrábamos. Nos íbamos con lo opuesto, pero nos íbamos a un congreso en Córdoba llamado ELA y nos sentábamos a escuchar. Queríamos que nos enseñen. En esos congresos lloramos, fuimos quebrantados, fuimos confrontados, fue revelada nuestra carnalidad, nuestro nivel, nuestra estatura espiritual. Y año tras año, más de 10 congresos, en los primeros años, 2 veces por año, o a veces hasta 3 veces por año, íbamos, lo tomábamos como una inversión. Teníamos la heladera rota, teníamos un montón de cosas que cambiar y que renovar. Dejamos todo, postergamos todo e invertíamos todos los recursos que teníamos. Contábamos las monedas literalmente, pero íbamos a sentarnos a escuchar. Y eso nos adelantó en el tiempo. Compramos los CD, compramos la literatura, compramos todo. Y nos veníamos con todo el material. Veníamos escuchando en el auto otra vez todas las prédicas. Llegamos acá y seguíamos escuchando las prédicas. Días y días y días. Horas invirtiendo en eso. Porque si vos no tenés un concepto de transformación, si vos no entendés que la única oportunidad que tenemos
es por la palabra que se te imparta en el Espíritu. Si esa palabra no se te mete en el Espíritu, no tenés posibilidad de transformación. Todos los cambios serán estéticos, serán temporales, superficiales. No, ahora sí me voy a poner las pilas. Y a los 3 días, una semana, 10 días, está todo igual. Porque sale del alma, nunca del Espíritu. Porque no creímos que la palabra es el elemento que Dios utilizó y sigue utilizando para transformar vidas. Cuando yo le doy lugar y valor a la palabra, cuando yo me siento a comer, amados, ¿sabes lo que hacemos literalmente cada vez que nos juntamos? Es sentarnos a la mesa y exponer el pan de vida y comer de él. Yo puedo preparar una palabra, yo puedo entender que esto es lo que Dios quiere para nosotros, compartirla de la mejor manera, con el mejor espíritu, pero si vos no pones tu cuota, tu conciencia, tu entendimiento de que solamente a través de una palabra o de la palabra va a haber en tu vida una real, seria y definitiva transformación, todo lo demás queda en segundo plano. Solamente seremos entretenidos. Vinimos, por eso muchos llegan y se van igual, porque durante la reunión están con el celular, miran para arriba, para abajo, otros toman apuntes, otros están mirándome seriamente, otros pareciera ser que se quieren meter acá adentro con la vista. Amados, uno se da cuenta. Si uno les habla, es porque uno ya lo vivió. Si nosotros no hubiésemos invertido, todo lo que hicimos no fue solamente para nosotros, amados. Yo invertí lo que teníamos con mi esposa en ese momento y mi familia, dejar de lado muchas cosas, muchas prohibiciones. No se puede, pero nos íbamos al Congreso. Porque de ese Congreso nosotros éramos nutridos, pero a través de nosotros le transmitíamos a ustedes. El crecimiento que nosotros íbamos desarrollando, se los íbamos volcando a todos ustedes, a través de los años. Hay quienes lo supieron aprovechar y quienes no. Por eso cuando uno no sabe que detrás de alguien hay mucha inversión de vida, uno no está acá porque es casualidad. No, amados. Hubieron precios, procesos, dinero, tiempo, prohibiciones, negaciones, de andar con la misma ropa, la misma zapatilla, hacer durar el celular, no importa porque teníamos que ir al Congreso, teníamos que pagar la nafta, íbamos a los hoteles más sencillos, humildes que había, pero queríamos estar ahí. Entonces, amados, yo tengo que valorar eso. Ustedes tienen que valorar, no porque yo esté acá. Esta semana vamos a tener la visita miércoles y jueves, antes que me olvide, miércoles y jueves, 21 horas, el pastor que viene de Santiago del Estero, música y palabra. Así que no se lo pierdan. ¿Cuántos van a venir? Música, folclore de Santiago del Estero y palabra de Dios. Listo, el chivo ya está hecho. Amados, párese quien se pare en una plataforma, yo tengo que valorar lo que esa persona invirtió, ¿sí? Para estar donde está. No somos perfectos, nadie lo es. Pero todo ese esfuerzo valió. Yo sentí que crecí. ¿Me queda mucho? Un montón. Cuanto más aprendo, más cuenta me doy que no sé nada. Y necesito que Dios me siga enseñando. Anhelo que Dios me siga enseñando. Porque quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor abuelo, un mejor pastor, un mejor ser humano, un mejor ciudadano. Pero solo si aprendemos, amados.
La palabra es la única que tiene el potencial de transformación. Si la palabra no se te mete por los poros, si la palabra no trabaja en tu espíritu y te transforma, amado, todo lo demás es superficial. Todo es superficial. Amados, yo conocí a Dios a los 15 años. Hoy tengo 58. Sigo amando a Dios como el primer día. No siempre fui pastor. Por muchos años trabajé en empresas y demás. No quería ser pastor. No estaba buscando un título. Porque yo servía de todas maneras. No necesito un título para servir. Pero Dios le plació ir a buscarnos a la última ciudad del mundo, en la cima de una montaña, una familia que simplemente dijo, acá estoy. Señor, úsame. Si algo puedo hacer, úsame. 16 años después estamos acá, frente a ustedes, con un montón de siembras, porque hemos entendido que la palabra es importante. Amados, si no entro en el formato de transformación, es por la carne, es por la religión o es por rebeldía. Pero ¿saben qué es aún lo peor de todo esto? Es que generamos una cultura mediocre para las próximas generaciones. Las próximas generaciones tienen que saber que así como la palabra me transformó a mí, los va a transformar a ellos. Yo tengo que dejar un legado de que sí o sí crean y crezcan en ámbitos donde la palabra es lo más importante. Por eso sentarse a la mesa a compartir la palabra es nuestra responsabilidad. Por eso dijimos, y con esto termino, por eso dijimos el domingo pasado, manténganse firmes, sin fluctuar de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No es un tema de un culto, de una reunión, es parte de un reino. Estamos siendo entrenados para ser parte del reino. Ya lo somos por impartición. Ya lo somos, fuimos establecidos. Ahora tenemos que ser capacitados, entrenados para tener una mentalidad de reino. Y en ese reino tener una mente tan amplia que todos tengan un lugar allí. Que todos tengan un lugar allí. Por eso lo que Comodoro necesita no es una religión nueva. Es que podamos como iglesia manifestar el reino de Dios en la tierra. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 Servir a Dios es un disfrute. Lo mejor que nos puede pasar es servir a Dios y que nuestras generaciones sirvan a Dios. No desde un concepto religioso, sino de un reino. ¡Ja, ja! Ya está, no predico más. Por eso Dios establece, amados, músicos, pasen por favor. Por eso Dios establece los ministerios, son 5. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 5 oficios ministeriales.
Diga 5 oficios. Los puso para edificar el cuerpo de Cristo. A través de la edificación y del equipamiento, crecemos, maduramos, conocemos, entendemos y funcionamos por una posición. Salir urgente, amados, urgente del espíritu religioso. Que todos tenemos un poquito todavía, ¿eh? Todos tenemos un poquito de carne. Todos tenemos un poquito de carne. Y el que dice, no, yo no ando en la carne, ya es carnal, porque lo dijo. Amados, todos todavía estamos chorreando sangre. Hay carne viva todavía. ¿Qué? ¿Qué me decíamos? ¿Qué? O a mí solo se me sale la chaveta. ¿No? ¿A cuánto se le sale la chaveta cada tanto? ¡Opa! Mira. Qué bonito, ¿eh? Amados, estamos en proceso, pero estamos en el mejor proceso. Sujetarnos a la palabra es el mejor proceso. La carne nos confronta, pero a la vez nos da esperanza de que vamos a ver algo diferente en nuestra vida. Amén.